en Querétaro no hay agua. Oiga, el día de hoy nos toca uno de los temas más importantes para el Estado, que es el tema del agua, donde, como ustedes saben, históricamente Querétaro siempre ha tenido un reto, un desafío de agua, y donde también ha sido utilizado de forma pues, muy dolosa y muy, creo yo, muy baja el tema del agua, desinformando, confundiendo y mintiéndole a mucha gente. Pero es muy importante platicarles qué se está haciendo, cómo está el tema del agua y hacia dónde vamos para poder tener un estado sustentable con agua para muchísimos años. Y sin más ni más, le paso el uso de la voz al vocal, quien ha hecho un muy buen trabajo al frente de la CEA. Adelante. Digo, ya entrando en tema, vamos hoy a hablar de tres temas muy importantes. Los dos primeros son los temas que realmente se habló mucho durante, sobre todo, el periodo de la veda electoral, y en el cual fuimos difamados en muchos de los temas y nosotros no podíamos tener una respuesta muy clara por lo mismo que estábamos en veda electoral. Y hoy vamos a entrar mucho más a detalle, porque siempre hemos dicho, han dicho mentiras, están exagerando, esto no es así, pero hoy vamos a entrar mucho más a detalle. Ustedes van a poder observar lo que es la realidad de lo que está sucediendo en el tema de la privatización o no privatización del agua en Querétaro, en la realidad acerca de los cambios que se hicieron en la Suprema Corte, solicitados por la Suprema Corte de Justicia acerca de la ley de aguas y los cambios que se hicieron, aquellos famosos 50 litros. Y vamos a hablar también, a ahondar mucho más en el tema del sistema El Batán, que no hemos tocado en un café con Curio, y vamos a tocar también a mucho mayor detalle para que todas y todos los queretanos y queretanas sepan a ciencia cierta bien cómo es el sistema, cómo funciona el sistema. Entonces, empezamos, si quieren, por el tema de la privatización o no privatización, mitos y realidades acerca de lo que se ha dicho, de que en Querétaro se está privatizando el agua y que el gobernador Mauricio Curi hizo una ley para privatizar el agua y demostrar con hechos que eso es una vil mentira. Entonces, si quieren, empezamos con la privatización, el tema de la privatización. Empezamos a hablar de los organismos operadores. ¿Hay organismos operadores privados en Querétaro, sí o no? Sí hay organismos operadores privados. Ahorita vamos a decirles cuántos hay, dónde están, quiénes son y quiénes les otorgaron esos permisos para poder operar y qué cantidad de personas están servidas por organismos operadores. Adelante, la que sigue, por favor. Miren, aquí vamos a ver el resumen de dónde están y quiénes son. Municipio de Querétaro, tenemos los que ya conocen ustedes, por ejemplo, Aqua, que atiende el refugio, Hacienda El Campanario, que por cierto, Hacienda El Campanario, ya estamos retomando nosotros como Estado esa concesión que fue dada por Conagua. Aquí viene a la derecha quiénes dieron las concesiones, para que también no sea un mito, una realidad de que el gobierno del Estado está dando concesiones y está privatizando el agua. Hay que recordar que hay tres entidades que pueden dar permisos para organismos privados. Uno es la Federación. Conagua tiene esa facultad, y Conagua, aquí vamos a ver en la lista que dio bastantes, hizo bastantes organismos privados, por ejemplo el de Juriquilla, tenemos Club Campestre, tenemos el Campanario, etcétera. El Estado puede dar concesiones también de agua. Ahorita vamos a ver cuántas, si es que hay, cuántas tiene el Estado ha dado. Y los municipios los faculta el artículo 115 constitucional al manejo del agua. Hay que recordarlo siempre. Los municipios son autónomos. Nosotros como estados no podemos hacer absolutamente nada si un municipio hace un organismo operador. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del 115 los faculta para ello. Entonces, recordemos, esas tres entidades, los tres niveles de gobierno pueden hacerlo. En el municipio de Querétaro, 4 de las 5, digamos, concesionarios que hay han sido dados por la Federación, han sido dados por Conagua. Y recordemos que el Campanario ya empezamos el proceso desde el mes de diciembre, ya nos dieron en comodato los pozos. Estamos haciendo ahorita ya los trámites para transmitir los títulos de derechos de uso de aguas nacionales, los famosos DUANES, están ya siendo trasladados al gobierno de Querétaro. Entonces ya estamos recuperando esos títulos. Lejos de estar privatizando el agua, por ejemplo en el Campanario, la estamos recuperando, y eso es una realidad.
En Corregidora tenemos estos que han sido dados en su mayoría por el municipio, excepto un fraccionamiento Los Pájaros que lo dio con agua. La que sigue, por favor. En el Marqués tenemos el único caso en el cual la Comisión Estatal de Aguas, o sea, el gobierno del estado, el gobierno estatal, ha dado una concesión y fue dada en febrero del 2012, también hay que aclarar, que es Operadora de Querétaro Moderno, que le llamamos comúnmente OQM, que actúa sobre todo en la parte de Cibatá. Esa la dio el gobierno del estado en 2012. Todas las demás han sido dadas ya sea por el municipio del Marqués o por Conagua. En Colón hay una, en Tequisquiapan hay dos dadas por Conagua, el Club de Golf Tequisquiapan y Viñedos de Tequisquiapan. La que sigue, por favor. Y en Huimilpan tenemos también unas que han sido dadas por el municipio de Huimilpan. Entonces, esto es lo que hay, esta es la realidad en tema de privatización o no privatización en el estado de Querétaro. Resumen, el estado ha dado una sola concesión que fue dada en el 2012. En la administración del gobernador Mauricio Curi no se ha dado ninguna concesión, ningún organismo privado se ha hecho por el estado en la administración del gobernador Mauricio Curi. Eso es lo que hay. La que sigue. Aquí en esta lámina vamos a ver cómo nos comparamos con los demás estados, con algunos de los demás estados. Esta lámina es dada por ANEAS, que es la Asociación Nacional de Empresas Operadoras de Agua, que es la que nos regula prácticamente. La CEA, por ejemplo, es miembro de la ANEAS y es la Asociación Nacional de Empresas de Agua. Aquí, por ejemplo, podemos ver Puebla, tiene 547,000 tomas dadas por organismos privados. Coahuila, 179,000, o sea, todo Saltillo básicamente. Veracruz, lo que es Veracruz, tiene cerca de en la zona metropolitana, Córdoba y Boca del Río, tiene pues más de 300,000 tomas dadas. Quintana Roo, prácticamente todo Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen, lo manejan organismos operadores. Esto es lo que hay en el país, información de Conagua. Nosotros en Querétaro tenemos un poquito menos de 50,000 tomas. La Comisión Estatal de Aguas maneja más de 500,000 tomas, manejamos cerca de 525,000 tomas, es lo que maneja la Comisión Estatal de Aguas, y menos del 10% es lo que manejan los organismos privados que han sido dados, ya vimos, por municipios, por la Federación, y una sola por el estado de Querétaro en el 2012. Esto es lo que hay en el tema de privatización de agua. Es importante ver que, pues, por ejemplo, todos Veracruz, Coahuila, Quintana Roo, pues realmente pues, son gobernados por los partidos que están diciendo que no se debe de privatizar el agua, y que nosotros estamos de acuerdo en que no se debe de privatizar el tema del agua potable. Entonces, ahorita si quieren al rato en las preguntas y respuestas contestamos acerca de este tema de privatización de agua. Lo que sigue, vamos a hablar ahora al tema de lo que es la reforma a los artículos 74, 75 y 117 de la ley que regula la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y demás en el estado de Querétaro. Los famosos 50 litros y el mito también de que se habló durante todo el proceso electoral de que íbamos a dar nada más 50 litros de agua a cada habitante, pues porque lo íbamos a hacer así. Esta ley se tuvo que reformar porque la Suprema Corte de Justicia manifestó que a la ley le faltaba incluir eso, o sea, fue una recomendación de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué fue lo que se reformó? Se reformó que en escasez extrema o una emergencia que impida suministrar el servicio normal, a cada habitante se le tiene que garantizar por lo menos 50 litros para su consumo humano. Esto es para garantizar el derecho humano al agua. Esto es lo que la OMS como indispensable para que una persona pueda tener una vida digna en tema de agua. 50 litros por habitante es poco, sí, podemos ver que es poco, si no, no es mucha agua. Normalmente un queretano aquí en la zona metropolitana consume cerca de 150 litros por día, ese es el promedio que tenemos en la zona metropolitana de Querétaro, 150 por día. En Ciudad de México, por ejemplo, el consumo se acerca casi a 300 litros por habitante. Entonces, yo siempre he dicho que yo estoy muy orgulloso de las queretanas y los queretanos, porque sí hay una cultura del agua en el estado de Querétaro, y las queretanas y queretanos sí cuidamos el agua, y eso comparado con otros organismos operadores nacionales. También
se manifiesta en la reforma de los artículos que en el caso de atraso de pago de hasta por 2 meses, se puede limitar el servicio hasta 50 litros. O sea, esto es una protección también para la ciudadana y el ciudadano que por alguna razón económica, porque pues se quedó sin chamba, por algún tema complicado que pase en el tema de su economía, no pueda pagar el servicio de agua, se le tiene que garantizar que por lo menos tenga el servicio. Esto muy a diferencia, por ejemplo, de la luz, que todos recibimos el recibo de la luz y pues tenemos pánico porque si a los 2 o 3 días no lo estamos pagando, pues sabemos que nos va a caer la guadaña y que nos van a cortar la luz inmediatamente y vamos a tener que ir casi persiguiendo al cuate que la cortó para pedirle por favor que no la corte y tener que pagar una reconexión. En el caso del agua, la ley ahora nos dice que no podemos hacerlo, que tenemos que garantizar por lo menos que haya una limitación en el servicio hasta 50 litros, que técnicamente también es complicado, es otro tema también muy complicado porque no es fácil poder hacerlo técnicamente de hacer esa limitación. La que sigue, por favor. Entonces, esta reforma que se hizo, no se hizo para que la gente se quedara sin agua, totalmente lo contrario, se hizo para garantizar, que lo mandata el artículo 4 constitucional de la Constitución mexicana, que habla del derecho humano al agua. La Organización Mundial de la Salud, aquí a la derecha, la que los mandó, nos dijo que por lo menos 50 litros de agua tenían que ser dados por día. Vivimos la peor sequía de los últimos 25 años en el estado de Querétaro, justo la acabamos de vivir, ahora hasta el mes de junio que empezó a llover. Y no se limitó el agua a nadie, no se tuvo que llegar a estos niveles de hacer 50 ni 100 litros ni nada, se mantuvo la libre demanda a los consumidores. La gente que quería consumir 150 litros los consumió, los que quería consumir los 200 litros los consumió por habitante. Entonces, nada más alejado de la realidad. Ya vivimos la situación de la extrema sequía y no se hizo. Entonces, por favor, a los medios de comunicación y a toda la población en general, no se dejen engañar de que esto se hizo precisamente para dañar a la gente o para limitar a la gente. Y también podemos revisar también otras leyes. Como sabemos, Querétaro era el único estado que no tenía una ley hasta que se hizo la ley de aguas. Y podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad de México. La Ciudad de México, en el artículo 61 bis, habla que cuando los sujetos obligados omitan el pago de 2 bimestres en forma consecutiva o alternada, también se les va a dar 50 litros por habitante. Esto viene en la ley de la Ciudad de México. O sea, vamos a esas personas que dicen de que nosotros lo estamos haciendo o que lo hicimos, pues primero tendrían que ver de dónde viene, ¿no? La ley del estado de Aguascalientes dice exactamente lo mismo. Bueno, esa dice que son 200 litros por domicilio. Ellos están calculando 4 personas por domicilio, que es básicamente lo mismo. Y la ley del agua para el estado de Jalisco y sus municipios, en el artículo 83, habla también de los 50 litros por persona al día. O sea, no fue una ocurrencia, no lo sacamos de la chistera, fue un mandato de la Suprema Corte y es una práctica de orden nacional. Final de cuentas viene prácticamente en todas las leyes que hay en el país. Aquí nada más cité unos ejemplos. Entonces, si quieren aquí al final también respondemos cualquier pregunta y cuestionamiento al respecto, pero repito, no nos dejemos engañar por lo que la publicidad falsa que se hizo, que meramente seguramente para tratar de confundir a la gente, para tratar de ganar alguna elección de alguna forma. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar ya que quedamos con los temas de los mitos y realidades acerca de la privatización y de los famosos 50 litros de la ley de aguas, vamos a hablar de lo que es el futuro. Por instrucciones del señor gobernador, hemos puesto manos ahora sí que nos hemos puesto a trabajar mucho para ver cuáles eran las alternativas y que hemos ya centralizado y focalizado nuestra atención en lo que es el sistema El Batán como el futuro del agua para Querétaro. Como sabemos, Querétaro no fuimos bendecidos por tener una cantidad de agua muy grande, como lo es Tabasco, como Campeche, como muchos estados del sur de la República. Nosotros tenemos una escasez hídrica histórica. Lo ha dicho el gobernador varias veces, Los Arcos es un monumento a la escasez hídrica. Realmente no se hizo para que fuera bonita la ciudad, se hizo para llevar agua al centro de la ciudad de Querétaro. ¿Y por qué? Porque en el año de 1730 no había agua. Entonces, eso es una realidad. Empezó a haber agua cuando empezó a haber pozos. Sin embargo, los pozos
ya no los estamos acabando. Poco a poco, año con año, los mantos acuíferos se van bajando. Y si no hacemos algo al respecto, no vamos a tener agua para las siguientes generaciones. La que sigue, por favor. La justificación, ¿por qué se justifica un nuevo sistema de abastecimiento de agua para la ciudad de Querétaro, zona metropolitana de Querétaro? ¿Por qué? Porque la población ya está creciendo. Seguimos con una demanda de 4.43 metros cúbicos por segundo, son 4.500 litros por segundo lo que se demanda en la ciudad de Querétaro aproximadamente. Y ya estamos llegando a tener un déficit, un muy ligero déficit. Entonces, no podemos, conforme pase el tiempo, ese déficit se va a ir haciendo mayor. Las matemáticas son muy sencillas. La población sigue creciendo, crecemos a un ritmo aproximado de 120 habitantes por día. Esto implica que son 43.800 nuevos residentes. Estos nuevos residentes traen carros, ¿sí? Y por ello cada vez va a haber más coches, y lo ha dicho el gobernador mucho. De los 1978 había 80,000 o 100,000 coches, señor gobernador, no me acuerdo. ¿Mandé? 40,000 coches y ahorita hay 800,000, casi 1,000,000 de coches. Imagínense, nosotros aquí en la Comisión Estatal de Aguas tenemos que dotar de servicio a 43.800 personas más cada año. Cada año. Nuestro acueducto 2, que nos ha sido muy benéfico para toda la zona metropolitana, tiene 1.500 litros por segundo, pero flat, o sea, parejos, no tiene más agua que eso. Los pozos, pues sí, se han incrementado algunas nuevas fuentes de abastecimiento, pero no es suficiente. Si no hacemos algo, en las siguientes generaciones vamos a tener serios problemas de agua. Eso es una realidad. Y eso, pues, no es más que un tema básicamente matemático, ¿no? Hay más gente y tenemos las mismas fuentes de abastecimiento de agua que tenemos desde hace cerca de 10 años que se incorporó Acueducto 2. Entonces, ¿cuáles eran las soluciones? Pues la solución más fácil era traer agua de otro lado, hacer un Acueducto 3, pero lo que nos hicimos aquí en la Comisión Estatal de Aguas y lo que hizo el gobernador Mauricio Curi fue escuchar a la gente. Escuchar a la gente, ¿qué significa? La gente nos decía, a ver, ¿por qué traen agua de otro lado de 100 kilómetros, 120 kilómetros? Que realmente es un tema muy problemático. Si ya tienes agua en Querétaro, si el agua ya la tienes aquí, ¿por qué no aprovechan el agua pluvial, el agua que usamos los queretanas y queretanos todos los días? ¿Por qué no la usamos y la reusamos? Y realmente en el escuchar, en ese ejercicio de escuchar, fue cuando dijimos, pues sí, realmente, y en otros países se hace, sí, se hace en otros países. ¿Por qué no lo hacemos en Querétaro? Pues no sé, no, pues hay que hacerlo. Y entonces pusimos a las manos, nos pusimos a trabajar en el proyecto Sistema El Batán, Agua para Todos, y llegamos a la conclusión que eso era lo que necesita, porque ese es el futuro, el presente y el futuro del agua, no solo en México, sino en el mundo. El tema de la economía circular, el tema del reuso de agua. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es el Sistema El Batán? El Sistema El Batán es un proyecto de que impulsa la economía circular. Ya estamos en el mundo de la economía circular, pues desde hace algunos años. Pues en el agua no debemos de hacer algo distinto más que la economía circular. Y es una iniciativa sin precedentes para la reutilización del agua. Entonces, queremos reutilizar el agua, queremos tener una economía circular, queremos ser amables con el medio ambiente, sí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del Sistema El Batán es un proyecto de abastecimiento de agua, que eso que nos quede bien claro. Lo que necesitamos es más agua en la zona, sobre todo en la zona metropolitana de Querétaro, para garantizar el agua para los próximos 30, 50 años a través de la regeneración del agua y aprovechando el agua pluvial en la zona metropolitana de Querétaro, para que con un tratamiento terciario podemos transformar esa agua en agua potable y poderla usar no 2 veces, 3, 4, 5, 7 veces si es necesario. ¿Cuándo vamos a dejar de usar el agua? Cuando ésta se evapore o cuando alguien riegue un jardín y se absorbe en el subsuelo. Hasta ese momento vamos a dejar de reusar el agua. Entonces es un ejercicio muy dinámico. Y esta innovadora iniciativa, como les digo, no vamos a ser los primeros en hacerlo en el mundo. La tecnología existe. Se hace en qué otros países, se hace en Singapur, lo hemos visto en California, lo vemos ya en Texas, lo estamos viendo en países realmente avanzados y en países que realmente tienen una crisis y una necesidad de agua. No lo vamos a ver a lo mejor cerca del Amazonas, ahí no tienen problema de aguas, ahí no lo vamos a ver, ahí con 10 metros lo hacen, pero lo vamos a ver en lugares primermundistas donde tienen problemas similares al nuestro. La que sigue, por favor. Es cómo va el proceso. Esto lo voy a explicar más dinámicamente porque es mucho texto. Vamos a la que sigue y luego voy a decir lo mismo realmente en el sistema.
Ahora, esto es muy gráfico, esto es cómo va a funcionar el sistema del Batán, cómo funciona realmente el sistema. El sistema empieza, a la que sí, por favor, vamos a ponerlo, es con estaciones regeneradoras de agua. Tenemos la estación regeneradora de agua 1, que es la que está ubicada en San Pedro Mártir, que esta estación la vamos a modernizar, le vamos a inyectar, le vamos a poner la mejor tecnología disponible en el mundo. Van a ser estaciones regeneradoras de agua con inteligencia artificial y con toda la tecnología, que son sistemas de membranas, ozonificación, carbón activado, ultravioleta, todo lo necesario para que tenga la mejor tecnología del mundo, y vamos a llevarla a 1000 litros por segundo. El agua que va a salir de esa estación regeneradora va a ser un agua totalmente transparente, parecida prácticamente a las que tienen las botellitas de agua que están aquí. Y esa la vamos a llevar a la estación regeneradora 2, que es la planta sur, que es con la que ya empezamos ahorita a trabajar. Ya nosotros ahorita, ya la primera etapa de este sistema es reacondicionar y rehacer la planta sur, meterla en la mejor tecnología del mundo para que cumpla evidentemente la norma oficial mexicana, la NOM 001-2021, que no la cumplía. Ya ahorita ya la va a cumplir, ya ahí se hizo ya se está invirtiendo. Esa la vamos a ampliar a 800 litros por segundo, esa la tenemos ahorita en cerca de 400, la vamos a llevar a cerca de 800. Y ya después de ahí vamos a juntar el agua y la vamos a bombear aguas arriba, cerca de 200 metros de altura, 10 kilómetros de distancia, a lo que es un arroyo que está en el municipio, entre el municipio de Huimilpan, y para descargar con permiso de Conagua, evidentemente, en ese arroyo, y ese arroyo va a conducir a pasar por un humedal, que es todavía un tratamiento secundario basado en la naturaleza, los humedales, antes de la presa del Batán, para que finalmente el agua llegue a la presa del Batán y pueda llegar y mezclarse, diluirse con el agua pluvial que se genera en toda la zona de Corregidora Huimilpan, que llega ahí. Entonces, va a estar el agua ahí cerca de unos 2 meses, mes y medio, 2 meses, en un proceso de residencia, le llamamos residencia, en un proceso de dilución. Llega ahí al Batán, y vamos a hacer también una obra de toma, y vamos a hacer una potabilizadora también de primer mundo, una potabilizadora con los más altos estándares de calidad y de tecnología que hay en el mundo, para poder potabilizar el agua y dejar esa agua con un alto grado de que cumpla todas las normas oficiales mexicanas, evidentemente, para poder volver a inyectar al acuaférico en algún momento del proceso, ¿no? Entonces vamos a hacer también tanques de reserva en la zona, parecidos a los que están cerca de la Universidad de Anáhuac, y entonces vamos a tener la zona metropolitana realmente dividida en 3 sistemas. Sistema Acueducto 2, que va a entrar por la zona del Anáhuac, que es donde están los tanques, ahí recibimos el agua que viene de Acueducto 2. Vamos a tener el sistema de pozos, que están pues realmente distribuidos en toda la zona metropolitana, y vamos a tener el sistema del Batán, que va a estar realmente en la zona sur de la zona metropolitana, para también cubrir toda esa zona, y todo se comunica vía el acuaférico. Entonces incluso esta agua puede llegar a la zona norte, el agua de Acueducto 2 puede llegar a la zona sur. Entonces, con ese proceso de distribución vamos a garantizar el servicio y la continuidad 24 horas, 7 días a la semana para los siguientes 30 años. ¿Por qué manejamos a que los siguientes 50 años? Porque este modelo se puede replicar. Este modelo se puede replicar y se puede hacer también usando, por ejemplo, la presa de Santa Catarina, para poderlo hacer en la zona norte de la zona metropolitana. Entonces, realmente agradezco mucho su atención. Es todo por el... Es muy importante sobre el tema de lo que viene. Se está terminando de pagar el Acueducto 2. El Acueducto 2 se viene a pagar en el 2027. Y si no hacemos algo ahorita, vamos a empezar a tener serios problemas para el agua para los próximos años. Ya empezamos a tener déficit, y esto se puede ir incrementando por la llegada de tantas personas a Querétaro. Si queremos seguir manteniendo el Querétaro que nos gusta, con paz, con agua, con todos los servicios, tenemos que apostarle desde ahorita. Por eso es muy importante que a partir de 2027 tengamos otra vez la posibilidad de tener agua para los próximos 30 o 40 años. La reutilización del agua es el camino, y es el camino para poder tener un estado sustentable, sobre todo en la zona metropolitana. Lo vuelvo a repetir, si Paco Garrido en el 2004 o 2005, no me acuerdo, no hubiera echado a andar y Calzada no lo hubiera seguido, en este momento el 40% de las personas que viven en la zona metropolitana no tendrían agua, y hay que apostarle. Y también traer el agua de tan lejos nos cuesta mucha lana en energía,
tenemos muchos riesgos que se pueda romper los tubos, como nos pasó en diciembre del 2022, y esto nos ayuda muchísimo también para bajar y ser más sustentables y de poder tener más soberanía hídrica para el Estado y la zona metropolitana. Ya tienen que trabajar mucho más profundo en lo que tú acabas de comentar, que las obras cuando se terminen se quede perfectamente, no se quede abierta la obra, que el tema de la respuesta para las fugas sea más rápida. Se están poniendo varias cuadrillas de personas cerca donde sabemos que puede haber tema de fuga de agua, y coincido plenamente contigo de los retos que estamos trabajando todos los días. Sí, gracias a Dios hubo saldo blanco, 5.800 personas hubo en Plaza de Armas, no sé, en el otro creo que hubo cerca de 10.000, 8.000 en el CENEA, y bueno, la gente fue muy contenta, muy familiar, muy seguro, y bueno, aquí hay que reconocer la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Secretaría de Seguridad Ciudadana por trabajar en tener un buen ambiente en este día y seguir trabajando para que Querétaro siga siendo un lugar de paz y que la gente siga yendo en familia a los lugares donde van muchísimas personas. Gracias, Vic. Toca el turno a David Jiménez de Grupo ASIR. Muchas gracias. En Querétaro no hay agua. Si tuviéramos agua no tendríamos 1.500 metros cúbicos por segundo que nos viene desde Hidalgo, de la zona de allá. Si no, no tendríamos agua, y 40% de la zona metropolitana no tendría agua. De hecho, antes en Querétaro, a mí me tocó, según muchos de ustedes, te hablo del año 2000, había tandeo de agua. Lo que pasa es que los que teníamos una cisterna, pues, te permitía eso, tener agua cuando venía el tandeo. Cuando tenemos un serio problema, cuando se rompe un tubo o algo, o pasa cualquier tema, o los que se quedan sin luz allá arriba, nos quedamos sin luz acá. Querétaro tiene un serio problema de agua, y no es de ahorita. Tan es así que hace 300 años hizo un acueducto para traer agua a la zona metropolitana. Es un reto que tenemos que sacar todos los días. Por supuesto, lo que llueve hay que usarlo, lo que se puede reutilizar el agua, eso se refería el vocal, para poder tener más sustentabilidad de agua para muchos años. Ya la tecnología te permite sacar el agua reutilizada para consumo humano, y eso nos da mucha esperanza para los próximos años, y hay que hacerlo. El tema del aumento del agua, te lo comentará aquí Luis. Lo más caro que nos puede suceder a los queretanos es quedarnos sin agua. Es decir, lo más caro que podríamos pagar es no tener agua. Por eso es muy importante cuidar el agua, mantener bien nuestra parte subterránea del agua, los pozos, etcétera, que se vuelvan a cargar, y poder seguir teniendo mucho agua para los próximos años. Pero sí es lo que yo considero, y creo que lo más caro sería quedarnos sin agua. Porque, por ejemplo, puedes ver muchas partes del país, la Ciudad de México, hay lugares donde tienen muchos días que no tienen agua, tienen muchos temas también complicados. Hoy estaba viendo las noticias, ayer tuvieron un tema muy complicado, una lluvia muy fuerte en la Ciudad de México que causó incluso la pérdida de 6 personas, y habrá que trabajar mucho en el riesgo, en el atas de riesgo, trabajar mucho en poder conducir el agua y reutilizar el agua. Los temas de incrementos de precios. Aquí hay que ser bien claros. El tema de que se incremente el precio o no cada 3 meses sucede desde hace muchos años. O sea, no es algo que hayamos decidido hace un mes, 2 meses. Esto se hace desde mucho antes de que llegáramos nosotros aquí a la Comisión Estatal de Aguas, se hace desde siempre. La Comisión Estatal de Aguas normalmente hace revisiones por temas de inflación. O sea, realmente nosotros no estamos incrementando el precio más de lo que es la inflación nacional. Y es exactamente lo mismo que hace el gobierno federal. Nosotros lo hacemos cada 3 meses, la Comisión Federal de Electricidad lo hace cada mes, y las gasolinas lo hacen cada semana. Lo que pasa es que se hace pues, poquito a poquito, no nos damos cuenta, ¿no? Pero realmente no estamos siguiendo otra política diferente a la que es el gobierno federal, y esto es simplemente porque tenemos que mantener la sostenibilidad financiera de la Comisión Estatal de Agua. Si no fuéramos un poquito con la inflación, pues a nosotros sí nos sube la luz. Nosotros aquí en la Comisión Estatal de Aguas pagamos cerca de 800 millones de pesos de luz al año. Es un montón de dinero y nos sube. Entonces, no es de que la Comisión Federal de Electricidad diga, no, vamos a no subir nunca el precio. No, pues no, eso no sucede, ni las gasolinas sucede tampoco. Hemos visto cómo en este último año han subido las gasolinas también de forma importante. Nosotros tenemos el compromiso de no hacerlo más que la inflación. O sea, ¿por qué? Porque el gobernador nos ha dado una indicación de que no debemos de dañar el bolsillo de las y los queretanos.
Sin embargo, pues en temas inflacionarios no podemos hacer mucho al respecto y eso siempre es autorizado por un consejo, por el Consejo Directivo de la Comisión Estatal de Aguas. En el tema de que si estamos caros o baratos, pues, como todo en el país, hay entidades que son más caras el agua y hay entidades que son más baratas. Hay entidades como la Ciudad de México que es más barata, ¿por qué? Porque la Conagua subsidia muchísimo el costo de agua en la Ciudad de México. La Conagua le paga, según tengo entendido, por ejemplo, la luz del sistema Cutzamala al sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces realmente tienen algunos subsidios que nosotros no tenemos de parte de la Federación y por ello pueden ellos tener a lo mejor el agua un poco más barata, ¿no? Entonces, aquí la política es de que paga más el que consume más. Aquí tenemos dos clasificaciones en tema de agua. Si la gente desperdicia mucho el agua y tiene esos jardinzotes enormes de 1000 metros y la usa con agua potable, pues le va a salir más cara el agua. Sí le va a salir más cara el agua. También tenemos clasificados por zonas socioeconómicas. Las zonas rurales pagan mucho menos agua. Las zonas rurales pagan, nomás para que tengamos conciencia, pagan cerca de 1 centavo por litro. Eso es lo que paga una persona en una zona rural. Una agüita en el Oxxo te cuesta 15 pesos. O sea, esa es la relación. 1 centavo puede llegar a pagar la gente. O sea, cara o barata, pues no sé, eso lo dejo yo al aire, ¿no? Y en el tema del peritaje que mencionaste de lo que pasó cerca del aeropuerto en Colón hace poco, nos prometen que ahora sí estas semanas, yo sé que cada semana les he dicho, pero no ha dependido de mí, me dicen que los bancos, hay un tema de laboratorios de materiales que son los que no han entregado el debido peritaje. Me prometieron la semana, sabía yo que había café con Curio y sabía que esa pregunta iba a venir, sin embargo no depende de mí, pero espero yo que esta semana sí nos digan realmente qué fue lo que pasó, si fue un resplandecimiento, qué fue lo que pasó acerca de ese tubo, ¿no? Gracias. Buenos días. Preguntarle, gobernador, si bien ahorita acaba de decir el vocal que no ha habido ninguna concesión en lo que va de esta administración, ¿cuál sería el compromiso para los 3 últimos años que faltan? Y también respecto al tema de los recursos federales, que le hace el llamado a los diputados para que le apoyen los federales, también en ese sentido preguntarle si en la reunión que mantuvo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum se habló del compromiso que sí se contemple presupuesto para el siguiente año, en este ya no porque están cerrando, pero para el siguiente año presupuesto del gobierno federal, y también si podría haber una reunión ya ahorita que tome protesta la presidenta para ver los detalles de los mismos proyectos que ustedes le presentó y cuántos son los que podrían estar aportando y si ya hay algún monto que pueda apoyar el gobierno federal en recursos para Querétaro para el siguiente año. Muchas gracias. Sí, Artur, platicarte que con la presidenta, las 2 3 veces que me he juntado con ella en los últimos meses, se le platicó estos 2 proyectos, el proyecto de la energía y el proyecto del agua, más 4 proyectos de infraestructura. Los 4 proyectos de infraestructura estuve con el secretario de Comunicaciones y Transportes y con el secretario se platicaron, y con la presidenta, con Altagracia, que también estuve con ella, con Luz Helena González, que también estuve con ella. Ya se ha platicado de los temas de energía y de agua. En ambos temas se platicó que si el gobierno federal no tiene los recursos, que se meta, y ellos están de acuerdo, la parte de buscar financiamientos de alguna otra manera. Y sí entienden perfecto, y para ella es muy importante, y para la presidenta, que tiene aparte una vocación, ella de energía, de energía renovable, etcétera. Ella está muy enfocada en temas de agua y en temas de energía, y creo que nos puede ir muy bien para los próximos años. ¿Cuál es la primera pregunta? Del agua, que si no había, habrá compromiso de que no haya más. Claro, sí, es que nunca ha habido un espíritu de concesionar el agua por parte de un servidor. Eso fue gente, y la verdad tengo que reconocerles, porque cuando era una buena noticia, hicimos una ley de agua, que la ley de agua era para darle dientes a la SEA, para que la SEA pueda detener un crecimiento que venía de forma desproporcionada, y había que darle dientes a la SEA para poder decir que no y para poder aplicar la ley, porque antes no había. Si yo hubiera tenido un espíritu de concesionar, pues nunca hago una ley. Yo solito me estaría yo poniendo un grillete para no hacer la ley, pero no tengo ni voy a dar por parte del gobierno del Estado ninguna autorización para concesionar el agua. Y del mismo presupuesto federal, ¿sí hay compromiso del gobierno federal para que esté ya en el presupuesto del siguiente año recursos para Querétaro, para diferentes proyectos, programas? Depende de los diputados, ahí pedirle a los legisladores que se pongan las pilas, que le echen muchas ganas para que Querétaro se vea beneficiado con los recursos. Depende de la Cámara de Diputados, depende mucho
Pero yo les voy a dar un dato, por ejemplo, en Conagua bajaron de 400,000 millones de pesos que tenían de presupuesto a cerca de 260,000, algo así. Y en apoyo para operadores de agua municipales, por ejemplo, bajaron de 12,000 millones, creo que a menos de 3,000 millones. Estos son datos de la propia Cámara de Diputados. Entonces eso creo que es importante porque pierdes competitividad durante muchos años, hay que volverle a meterle lana, meterle recursos para poder sacar adelante pues todo lo importante para los próximos años. Yo sí veo a la presidenta con un espíritu de apoyar muchísimo los proyectos del agua y de energía. Proyecto, ¿cuándo podría establecerse justo también con esta falta de recursos? Si obviamente se buscará privatización y si realmente este proyecto sí será hecho por el gobierno del estado. Y nada más aunado con el fin de semana, con el tema de las lluvias, que fue muy criticado este tema de las inundaciones, se hablaba obviamente de la basura, muchos dijeron que era parte de una justificación el echarle la culpa a la basura, cuando pues bueno, sí también vemos ahí una inconsciencia por parte del ciudadano. No, mira, la verdad es que ahí desgraciadamente pasaron dos cosas. Por supuesto, sí, la basura tuvo mucho que ver, pero también tuvimos un problema de energía para ese cárcamo. Inmediatamente tenemos un chat de lluvia donde nos activamos todos en el momento que tenemos cualquier tema, y digo todos, somos todos, Protección Civil municipales, presidentes municipales, gobierno del Estado, Protección del Estado, el Ejército, la Seguridad Pública, y nos activamos todos, las secretarias de gobierno. Carlos es quien maneja toda esta coordinación y yo estoy atento. Y sí, desgraciadamente tuvimos un problema de energía, lo cual no funcionó la bomba del Cárcamo y se juntaron las dos cosas. Inmediatamente lo arregló Protección Civil, inmediatamente se desahogó el agua. Desgraciadamente pues eso pasa y puede suceder. Y entiendo que aquellos que quieren que le vaya mal al gobierno pues siempre van a estar, y pasa algo, salen pero corriendo. Pero bueno, esto es parte de la política y es parte de lo que me toca. ¿Y qué otra pregunta hiciste, Héctor? Mira, para mí fue muy frustrante porque nosotros entregamos inclusive una garantía por 2,400 millones de pesos para hacer un proyecto de 300 millones de dólares y la CFE lo detuvo. Tuvimos el compromiso de la CFE que lo hiciera, ellos van a hacer los proyectos, no se han hecho para poder tener más energía, no solamente en la zona metropolitana, lo comenté con el señor director de la CFE, sino también para trabajar mucho hacia la sierra, donde la sierra tiene un problema fuerte de energía, hay mucho cambio de voltaje, no llega la energía que debe llegar y por eso creo que hay que seguirlo trabajando. Esto lo platiqué con la señora presidenta y espero, le gustó mucho el proyecto y espero volverlo a tomar en los próximos días, inclusive lo tomé con la próxima secretaria de Energía y veo muchas posibilidades que se puede hacer.